Nunca imaginé que un día mi vida tomaría un giro tan inesperado, un giro que cambiaría mi percepción de mí misma y de todo lo que me rodeaba. Todo comenzó una tarde tranquila en nuestra casa, la casa que compartía con mi esposo desde hacía más de 20 años. Era un hogar lleno de recuerdos, fotografías que contaban nuestra historia, muebles que habían acompañado nuestros días buenos y malos, y ese aire de rutina que, con el tiempo, había comenzado a sentirse más como una prisión que como un refugio. Aquella tarde, mientras mi esposo estaba en su oficina revisando unos papeles importantes, sentí una mezcla de aburrimiento y curiosidad que no había experimentado en mucho tiempo. Me encontré a mí misma caminando por los pasillos, observando los detalles que antes pasaban desapercibidos, el reflejo de la luz en los marcos de fotos, el sonido de mis pasos en el parquet, el olor familiar de nuestra casa que de repente se sentía extraño y emocionante. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de un amigo de la universidad, alguien con quien había perdido contacto hace años, pero que siempre había despertado en mí una sensación especial, un cosquilleo que nunca supe cómo definir del todo. Su mensaje era sencillo, directo, quería pasar a verme, solo por un rato, para recordar viejos tiempos. Sentí una mezcla de ansiedad y excitación al leerlo. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo, un simple mensaje pudiera despertar en mis sentimientos que creía dormidos para siempre? Pasaron minutos interminables antes de que respondiera. Finalmente, con un temblor en las manos, le dije que podía venir. Mi corazón latía con fuerza, y a la vez, una parte de mí sentía culpa por lo que estaba a punto de hacer. Pero había algo más poderoso que la culpa, un deseo intenso de romper con la rutina, de sentirme viva otra vez. Cuando llegó, lo recibí en la sala con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Su presencia llenó el espacio de una energía que no había sentido en años. Hablamos de cosas triviales al principio, recuerdos de la universidad, amigos comunes, pequeñas anécdotas que nos hicieron reír. Pero a medida que pasaban los minutos, la conversación tomó un tono más personal, más íntimo. Comenzamos a recordar momentos que habían quedado grabados en nuestra memoria, momentos que nos hicieron sentir cercanos de una manera que no esperaba. En un momento, mientras él hablaba, lo miré fijamente y sentí que mi cuerpo reaccionaba sin que yo pudiera controlarlo. La distancia que nos separaba parecía desaparecer, y por un instante, el tiempo se detuvo. No había pasado por alto como sus ojos buscaban los míos, como su sonrisa contenía algo que me resultaba irresistible. Mi mente estaba en conflicto, dividida entre la lealtad a mi esposo y la atracción que me consumía en ese instante. El primer contacto ocurrió casi sin planearlo. Mientras conversábamos, su mano rozó la mía accidentalmente, o al menos eso intenté creer. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y no pude evitar mirarlo con una mezcla de sorpresa y deseo. Él sonrió, como si hubiera leído mis pensamientos, y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. El ambiente se cargó de una tensión que se sentía casi eléctrica. Cada palabra, cada gesto, cada mirada parecía conducirnos hacia un límite invisible. Nos acercamos sin darnos cuenta, como si nuestras decisiones estuvieran guiadas por una fuerza externa, inevitable. Y cuando finalmente nos tocamos, el mundo exterior desapareció, solo existíamos él y yo, atrapados en un momento que desafiaba todo lo que había creído correcto. Me sentí culpable al principio, pero la sensación fue sustituida rápidamente por un placer que nunca antes había experimentado de manera tan intensa. La casa, que antes era un símbolo de seguridad y rutina, se convirtió en el escenario de algo prohibido y excitante. Cada sonido, cada sombra, cada susurro adquirió un significado distinto, lleno de anticipación y riesgo. El tiempo parecía moverse de manera extraña. Lo que deberían haber sido unos minutos, se transformó en horas. Y mientras nos dejábamos llevar por la pasión, una parte de mí no podía evitar pensar en mi esposo, en la vida que habíamos construido juntos, y en cómo este acto cambiaría todo para siempre. Sin embargo, cada pensamiento de culpa era eclipsado por la intensidad del deseo y la emoción del momento. Cuando finalmente nos detuvimos, nos miramos a los ojos y compartimos una sonrisa cargada de complicidad y secreto. Sabíamos que lo que acababa de ocurrir era más que un simple error, era una experiencia que nos había transformado, que había despertado en nosotros emociones que habían estado dormidas demasiado tiempo. El silencio posterior fue casi tan elocuente como nuestras acciones. Cada respiración,
Cada movimiento estaba impregnado de una nueva realidad, de un secreto que nos pertenecía solo a nosotros. Y mientras él se preparaba para irse, sentí una mezcla de alivio y tristeza, alivio porque el momento había sido perfecto, tristeza porque sabía que nuestra vida normal nos esperaba, con sus reglas, su rutina y su aparente normalidad. Después de que se fue, me quedé sola en la sala, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, la culpa me consumía, por otro, una sensación de libertad y vitalidad se apoderaba de mí. Sabía que lo que había hecho era un riesgo, una traición a la vida que había construido, pero también sabía que había despertado en mí algo que no podía ignorar. Esa noche, mientras mi esposo dormía en la habitación contigua, me acosté pensando en lo que acababa de suceder. Cada recuerdo de nuestro encuentro se reproducía en mi mente con una intensidad casi dolorosa. Y aunque sabía que debía sentir remordimiento, no podía evitar sonreír ante la memoria de esos momentos, ante la sensación de estar viva de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. La rutina de los días siguientes se volvió extrañamente difícil de soportar. Cada gesto de mi esposo, cada conversación trivial, cada rutina diaria, parecía carecer de sentido. Mi mente estaba ocupada con recuerdos, con sensaciones, con pensamientos que no podía compartir con nadie. Y a la vez, un sentimiento de expectativa se instaló en mí, sabía que quería más, aunque no estaba segura de cómo ni cuándo ocurriría. Pero lo más sorprendente fue darme cuenta de que no se trataba solo de deseo físico. Había una conexión emocional, una complicidad que había surgido de manera inesperada y que me hacía cuestionar todo lo que había creído seguro hasta ese momento. Mi corazón estaba dividido entre la lealtad a mi esposo y la atracción hacia él, entre la vida que había conocido y la emoción de lo prohibido. Y así, mientras me preparaba para enfrentar un nuevo día, comprendí que algo en mí había cambiado para siempre. La rutina ya no era suficiente, la vida diaria ya no llenaba mi alma. Había despertado un deseo, una curiosidad, un fuego que no podía apagar. Y sabía que este era solo el comienzo de una historia que no se limitaría a unas pocas horas, sino que se desarrollaría en capítulos llenos de pasión, secreto y descubrimiento. Los días posteriores a aquel encuentro se convirtieron en un juego peligroso entre la rutina y la anticipación. Cada mañana, mientras desayunaba con mi esposo, sentía una tensión interna que no podía explicar, un fuego que ardía silencioso dentro de mí. Su voz, sus gestos, todo me parecía distante y monótono, como si nuestra vida compartida hubiera quedado atrapada en un marco rígido de costumbre, mientras yo anhelaba algo más, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Fue entonces cuando recibí un mensaje suyo, inesperado pero cargado de complicidad. Un simple, "podemos vernos hoy", me hizo estremecer de emoción y miedo al mismo tiempo. La hora que propuso coincidía con un momento en que sabía que mi esposo estaría ocupado en una reunión larga en su oficina, y por primera vez sentí que podía ceder a la tentación sin ser descubierta. La adrenalina recorría mi cuerpo solo con la idea de su llegada. Cuando llegó, la casa parecía diferente, cargada de una tensión silenciosa que anticipaba lo que estaba por suceder. Sus ojos se encontraron con los míos y, sin necesidad de palabras, supimos que todo lo que había ocurrido antes no era casualidad. Nos acercamos lentamente, y cada roce, cada gesto, estaba impregnado de una mezcla de deseo y secreto que hacía que mis sentidos se agudizaran. Nos sentamos en el sofá, y mientras hablábamos, nuestras manos comenzaron a buscarse discretamente. Un toque aquí, una caricia ligera allá, y el mundo exterior parecía desaparecer. La conversación se volvió una excusa, un pretexto para explorar la química que nos unía de manera inevitable. La tensión creció, y con cada segundo que pasaba, la sensación de riesgo se transformaba en un aliciente más poderoso que cualquier otro placer. Cuando finalmente nos dejamos llevar por la pasión, fue como si todo lo prohibido adquiriera un sabor más intenso. Cada gesto, cada susurro, cada movimiento estaba cargado de significado. La casa, testigo silencioso de nuestra rutina diaria, se convirtió en un escenario secreto donde podíamos ser completamente libres, sin reglas ni restricciones. El tiempo se volvió relativo. Lo que deberían haber sido minutos se transformó en horas. Cada sonido, cada sombra, cada leve crujido del parquet se sentía amplificado, como si la casa misma compartiera nuestro secreto. Mi cuerpo reaccionaba a cada toque, a cada mirada,
y mi mente se sumergía en un torbellino de emociones que no podía controlar. Pero no todo era solo placer físico. Había algo más profundo, algo que me hacía cuestionar mi propia vida, mis decisiones y la relación que había tenido con mi esposo durante tantos años. Sentía una mezcla de culpa y liberación, un conflicto interno que me consumía tanto como la pasión misma. Sabía que lo que estaba haciendo era un riesgo enorme, pero también sabía que había despertado en mí algo que no podía ignorar. Después de nuestro encuentro, mientras me recuperaba de la intensidad del momento, sentí la necesidad de reflexionar. Me recosté en el sofá, pensando en mi esposo, en nuestra historia, en cómo había llegado hasta aquí. Era imposible negar que lo que estaba experimentando con él me hacía sentir viva, más consciente de mí misma y de mis deseos que en años. Sin embargo, también era imposible ignorar la sombra de la traición que se cernía sobre mí, recordándome que cada acción tenía consecuencias. Decidí que necesitaba mantener un equilibrio, una apariencia de normalidad mientras exploraba esta nueva faceta de mi vida. Durante el día, actuaba como siempre, conversaba con mi esposo, atendía la casa, seguía con mis rutinas. Pero por dentro, estaba en un estado constante de expectativa y emoción, aguardando el momento en que volvería a verlo. Cada mensaje suyo era un suspiro de anticipación, cada mirada un recordatorio de la intensidad que nos unía. Una tarde, mientras él estaba sentado en la sala, tomando un café y leyendo un libro, no pude resistirme a acercarme. La proximidad física era casi insoportable, y nuestros cuerpos parecían buscarse de manera instintiva. Un roce accidental de manos se convirtió en un contacto más prolongado, y la tensión creció hasta que finalmente nos rendimos a la atracción que nos consumía. La pasión que surgió fue aún más intensa que la primera vez, alimentada por la anticipación y el riesgo de ser descubiertos. Cada encuentro se volvió más audaz, más intenso. Aprendimos a leer las señales del otro, a anticipar los movimientos y a explorar nuevas formas de conexión. La casa se convirtió en un espacio secreto donde podíamos ser nosotros mismos, donde las reglas de la vida diaria no aplicaban. Cada habitación, cada rincón, adquirió un significado nuevo, un escenario para nuestra aventura clandestina. Sin embargo, la culpa siempre estaba presente, una sombra que se mezclaba con el placer. Pensar en mi esposo, en nuestra vida juntos, en los años compartidos, hacía que mi corazón se dividiera entre el deseo y la lealtad. Cada encuentro era un recordatorio de que estábamos jugando con fuego, y que cualquier descuido podría destruir todo lo que había construido. Pero esa mezcla de peligro y deseo era precisamente lo que hacía que todo fuera irresistible. Cada roce, cada susurro, cada gesto cargado de significado se sentía más intenso por la conciencia de que era prohibido. Y mientras explorábamos esta conexión secreta, también descubríamos aspectos de nosotros mismos que habían estado dormidos durante años, emociones, fantasías, deseos que no habíamos reconocido ni admitido. A medida que pasaban los días, la tensión se acumulaba. Vivir con el secreto se volvía cada vez más difícil, y la necesidad de encontrarnos se hacía más urgente. Cada mensaje, cada llamada, cada visita se convertía en un evento cargado de emoción y anticipación. Y mientras nos sumergíamos en esta pasión clandestina, también aprendíamos a navegar el terreno de la culpa y el deseo, descubriendo un equilibrio frágil pero fascinante. Una noche, después de otro encuentro intenso, me quedé sola en la casa reflexionando sobre lo que estaba sucediendo. El silencio era casi ensordecedor, y cada recuerdo de los momentos compartidos con él parecía vibrar en las paredes. Sentí una mezcla de miedo y excitación, consciente de que lo que estaba haciendo podía cambiar mi vida para siempre, pero también consciente de que no podía detenerme. Mientras me preparaba para enfrentar otro día, comprendí que mi vida había cambiado irrevocablemente. La rutina, la seguridad, la normalidad, todo había quedado atrás. Había descubierto una faceta de mí misma que no podía ignorar, un deseo, una curiosidad, un fuego que ardía intensamente. Y sabía que esta historia apenas comenzaba, que los próximos capítulos estarían llenos de pasión, secretos y descubrimiento. A medida que los días se convertían en semanas, nuestra relación secreta adquirió una intensidad que nunca imaginé posible. Cada encuentro estaba cargado de emociones que me desbordaban, deseo, culpa, excitación y miedo, todo mezclado en un cóctel que me mantenía alerta y viva. Ya no podía concebir la idea de volver a la rutina sin anticipar su mensaje,
sin sentir el cosquilleo de la expectativa que recorría mi cuerpo antes de verlo. Una tarde, mientras mi esposo estaba fuera de la ciudad por una reunión de trabajo, recibí un mensaje suyo que me hizo sonreír sin poder evitarlo. «Estoy cerca, puedo pasar», decía. Mi corazón se aceleró, y la adrenalina recorrió cada fibra de mi ser. Sabía que teníamos horas enteras para nosotros, y la posibilidad de explorar nuestra conexión sin interrupciones me llenaba de una excitación que hacía tiempo no sentía. Cuando llegó, la casa parecía cargada de una tensión palpable. Cada gesto, cada mirada, cada suspiro tenía un significado oculto, un código que solo nosotros entendíamos. Nos abrazamos con fuerza, y por un instante, el mundo exterior desapareció. La sala, el comedor, los pasillos, cada rincón de la casa se convirtieron en testigos silenciosos de nuestra pasión. Nos dirigimos hacia la habitación que solía ser la nuestra, aunque ahora la sentía como un territorio compartido entre recuerdos de rutina y la intensidad de lo prohibido. Allí, cada roce, cada caricia, se intensificaba por la conciencia del riesgo. La excitación no provenía solo del deseo físico, sino también del hecho de que estábamos cruzando fronteras que jamás habíamos cruzado antes, explorando emociones que nos desafiaban a cuestionar todo lo conocido. Cada encuentro era un aprendizaje, una danza de seducción y complicidad. Aprendimos a anticipar los movimientos del otro, a leer las señales y a disfrutar de la tensión que surgía de lo prohibido. La casa, antes símbolo de seguridad y rutina, se convirtió en un escenario secreto donde podíamos ser completamente nosotros mismos, donde cada gesto tenía un significado profundo y cada mirada desataba una pasión que parecía infinita. Pero la culpa seguía presente, acechando en los rincones de mi mente. Cada vez que escuchaba el timbre de la puerta, cada vez que veía a mi esposo sonreír o me llamaba por teléfono, un nudo se formaba en mi estómago. Sabía que lo que estaba haciendo era una traición, pero también sabía que era imposible detener este fuego que me consumía. La tensión entre la lealtad y el deseo se había convertido en un motor que me impulsaba, un conflicto interno que me mantenía viva y alerta. Una noche, mientras nos perdíamos en la pasión, me detuve un momento para observarlo. La intensidad de sus ojos, la firmeza de sus manos, la manera en que su cuerpo respondía al mío, todo me hacía sentir un vértigo que nunca había experimentado. En ese instante, comprendí que no era solo un deseo físico, había una conexión emocional profunda, una complicidad que nos unía más allá de lo tangible, una intimidad que desafiaba cualquier barrera moral. Después de aquel encuentro, mientras me recostaba en la cama con el corazón latiendo con fuerza, pensé en mi esposo, en nuestra historia, en los años compartidos. Sentí un golpe de culpa, pero también una aceptación silenciosa de que mi vida había cambiado. Ya no podía regresar al estado anterior, algo dentro de mí se había despertado y exigía ser explorado. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de rutina y clandestinidad. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro se vivía con una intensidad que eclipsaba cualquier preocupación por la vida diaria. La pasión clandestina nos enseñó a disfrutar de cada instante, a vivir en un presente absoluto donde lo prohibido se volvía irresistible. Sin embargo, también comencé a notar cómo esta relación secreta afectaba mi percepción de todo lo demás. Mi esposo, aunque ajeno a lo que ocurría, parecía distante a veces, y yo me sentía dividida entre el amor que le tenía y la excitación que mi amante despertaba en mí. Cada interacción con él estaba teñida de nostalgia, de recuerdos compartidos, y al mismo tiempo de un vacío que la pasión clandestina llenaba de manera momentánea. Una tarde, mientras preparaba la cena y pensaba en cómo organizar mi próximo encuentro con él, me di cuenta de que la situación se había vuelto más intensa de lo que jamás había imaginado. La emoción de lo prohibido, el riesgo, la pasión, todo se mezclaba en una experiencia que me consumía completamente. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero la sensación de estar viva de manera tan intensa hacía que el riesgo valiera la pena. Finalmente, llegó el momento en que nos encontramos nuevamente. La intensidad de nuestra conexión alcanzó un nivel que me dejó sin aliento. Cada toque, cada susurro, cada mirada, estaba impregnado de significado. Era una combinación de deseo físico y emocional, de riesgo y liberación, de secreto y complicidad. La casa, testigo silencioso de nuestra rutina diaria, se convirtió en un santuario clandestino donde podíamos explorar cada faceta de nuestra conexión sin restricciones. Mientras nos despedíamos, con el corazón latiendo a 1000 por hora,
comprendí que esta historia había cambiado mi vida para siempre. Ya no era la misma mujer que había caminado por los pasillos de nuestra casa semanas atrás. Había descubierto una parte de mí que exigía ser reconocida, que necesitaba ser explorada, y que no podía ignorar. La rutina, la seguridad, la vida tal como la conocía habían quedado atrás, frente a mí se abría un camino lleno de pasión, secretos y descubrimiento. La tensión, el deseo y la culpa se entrelazaban en cada pensamiento, en cada gesto, en cada mirada. Y mientras me preparaba para enfrentar otro día, sabía que esta historia no había terminado, que el fuego que había despertado continuaría ardiendo, guiando mis decisiones, mis deseos y mi vida de manera irrevocable. Finalmente, llegó un momento en que supe que debía enfrentar la realidad. Cada encuentro, cada secreto, cada emoción había transformado mi vida de manera irreversible, pero también había dejado cicatrices invisibles. Sentada en la sala, recordando todos los momentos compartidos, comprendí que no podía seguir huyendo entre la culpa y el deseo. Decidí que necesitaba cerrar ese capítulo, no por falta de pasión, sino para reconciliarme conmigo misma y con la vida que había construido junto a mi esposo. La intensidad de lo prohibido me había enseñado quién era realmente, lo que deseaba y lo que estaba dispuesta a arriesgar. Pero también me enseñó el valor de la honestidad, la lealtad y la responsabilidad emocional. Cuando él se fue por última vez, lo hice con una mezcla de tristeza y liberación. Su recuerdo permanecería en mí como una llama encendida, un aprendizaje que me acompañaría siempre. Y mientras miraba la casa, los pasillos, las fotografías, comprendí que la verdadera pasión no siempre se trata de lo prohibido, sino de la conexión con uno mismo y con los demás. Al final, decidí vivir con plenitud y conciencia, recordando cada instante vivido, pero también honrando la vida y el amor que aún me rodeaban. La historia había terminado, pero la mujer que emergió de ella estaba lista para vivir de manera más auténtica, más intensa y más libre que nunca.